Hola, yo soy Nat, soy ilustradora y artista 3D y el día de hoy te voy a enseñar cómo hago el cabello para mis personajes usando el modo esculpir en Blender. Así que, comencemos. Bueno, aquí ya tengo la cabeza de mi personaje lista, también algunos accesorios que me gustaría colocarle como la estrellita e hice un boceto de más o menos cómo me gustaría hacer el cabello. Entonces, lo primero que harás será agregar un cubo y vas a empezar a hacer la base del cabello. Lo colocamos hacia un lado y le agregamos el modificador subdividir. Nos vamos al modo edición y empezamos a extruir para seguir más o menos esa forma que hemos dibujado. De igual manera, esto lo vamos a esculpir, pero siempre es necesario tener primero una base. Si tienes la habilidad para modelar directamente tu cabello sin necesidad de usar esta técnica, pues adelante. De hecho, es mucho mejor porque al esculpir tu objeto obtiene mucha geometría y esto puede ralentizar tu computadora. Pero personalmente esta es la forma que se me hace más fácil de hacer el cabello, porque puedo moverlo a mi gusto, así que la técnica que usaré será la de esculpir. En esta parte del modelado no tienes que preocuparte porque quede perfecto, porque de igual manera esto se va a unir y podremos modificarlo cómodamente. Luego de que tienes la forma deseada, le agregamos el modificador de simetrizar y de hecho nos meteremos en el modo edición, quitaremos las caras internas para que nuestro modificador funcione correctamente. Y ahora haremos lo mismo con la pollina o flequillo. Agregamos un cubo y luego el modificador subdividir. Lo acomodamos a nuestro gusto según la referencia que tengamos. Y por si no sabías, la carita está hecha con trazos en 2D, así que si no tienes idea de cómo hacerlo, te invito a que veas mi tutorial de Toon Shader y Grease Pencil. Te dejaré el link en la cajita de arriba y en la descripción. Entonces, sigamos. Ahora lo que hay que hacer es aplicar los modificadores y dependiendo de tu referencia vas a decidir si unes o no el cabello con el flequillo. En mi caso están unidos, pero primero quiero trabajar con el cabello por separado porque quiero concentrarme en los detalles que quiero hacerle, pero al final los voy a unir. Así que escondo el flequillo con la tecla H, definimos el origen en el centro de la masa, presionamos Control más A y aplicamos la rotación y escala. Esto siempre lo tienes que hacer cuando escales o modifiques tu objeto, porque cuando te vayas al modo esculpir te saldrá un mensaje en la parte inferior que te dirá que la escala no está uniforme y esto puede ocasionarte algunos errores al esculpir. Ahora con nuestro objeto listo nos vamos al modo esculpir y lo primero que tenemos que hacer es rehacer nuestra malla, ya que si nos vamos al modo edición la geometría que tenemos no nos servirá para esculpir tantos detalles. Entonces nos vamos a la opción de rehacer malla moviendo la barra superior hacia la izquierda y habilitamos la opción de suavizar normales. Y en el primer valor yo suelo trabajar primero con 0.03 para luego ir bajándolo dependiendo de qué tanta geometría vaya necesitando. Le damos clic a Remesh y pueden ver que si yo ahora me voy al modo edición tenemos mucho más geometría, pero para que no se vean esos trazos tan marcados lo que tenemos que hacer es mantener presionada la tecla Shift o escoger la opción que está acá que es para suavizar. Vas pasando el pincel por encima del objeto y en la parte superior puedes controlar la intensidad y el tamaño. Ahora lo que voy a hacer es darle forma a la base usando el pincel de deformación elástica, ya que me va a permitir mover mi objeto. Porque anteriormente no lo hice tan perfecto, entonces esta es mi oportunidad de hacerlo. También voy a marcar algunos pliegues con el pincel de pliegues y recuerda que en la parte superior puedes habilitar la opción de simetrizar. En este caso yo estoy trabajando con el eje X, pero también puedes hacerlo en el eje Y o Z. Con este pincel también puedes controlar la intensidad, hacer pliegues hacia adentro o hacia afuera con los botones del más y el menos. En mi referencia del boceto, estos pliegues no siguen hasta arriba sino más bien hasta la mitad, así que trataré de hacer eso.
Ahora voy a hacer el bultico con el pincel de inflar y pues básicamente todos los pinceles funcionan de la misma manera que el de plegar. Puedes jugar con la intensidad e inflar o hundir con los botones del más y el menos. Si sientes que el material es un poco incómodo para visualizar lo que estás esculpiendo, lo que puedes hacer es irte a la barra donde está la vista de sombreado, desplegar la ventana con la flechita que está a la derecha y en las opciones de estudio o matcap tenemos diferentes materiales que podemos usar para visualizar mejor el modelado. Ahora que tenemos nuestra base lista, vamos a hacer la pollina o el flequillo. Presionamos Alt más H para aparecer el objeto y hacemos el mismo procedimiento que aplicamos en el cabello. Lo único diferente que haré es que deshabilitaré la simetría porque mi referencia no está parejo. Y utilizaré el pincel de dibujar, que es bastante parecido al de inflar, pero a la vez es diferente, porque el de inflar engorda el área y el de dibujar agrega como trazos unos sobre otros. Al hacer el trazo uno al lado del otro ya me genera un doblez. Y aquí tú puedes decidir si quieres o no hacerlos más intensos con el pincel de pliegue, como es mi caso. Si quieres modificar solo esa parte del objeto sin mover lo demás, tienes dos opciones. La primera es que uses el pincel de pellizcar y la segunda es usar la máscara. Puedes enmascarar de varias maneras, pero te voy a enseñar dos. Una es pintando y ten en cuenta que lo oscuro es lo que se va a proteger y lo claro es lo que vas a poder modificar. La otra es enmascarar con marco y cuando uses tu pincel te vas a dar cuenta que lo oscuro no se va a mover y podrás modificar el objeto a tu gusto. Si quisieras eliminar alguna parte del objeto, que en este caso sería lo que está pintado de negro, lo que puedes hacer es irte a la ventana máscara y escoger la opción rebanar máscara. Pero esta opción te dejará un hueco en el objeto. Y si no quieres eso, lo que puedes hacer es escoger la opción de Mask Slide and Fill Holes, que lo que hará será eliminar tu máscara y rellenarla. Luego de eso tienes que rehacer tu malla y listo. Pero si quieres quedarte con todo lo que hiciste, lo único que tienes que hacer es escoger la opción de Clear Mask. Algo que me gusta hacer en el cabello es hacer como unos mechoncitos levantados. Y para no tener que agregar más geometría, utilizo el pincel de pellizcar. Yo esto no lo voy a dejar en mi modelado, pero se los muestro por si ustedes quieren hacerlo. Ahora que tenemos nuestros dos objetos listos, que en este caso los hice por separado, lo que tenemos que hacer es seleccionarlos y presionar Ctrl más J para unirlos. Luego colocar el origen en el centro de la masa, nos vamos al modo esculpir y si te aparece de diferente color uno de los objetos es porque tienes que rehacer la malla. Pero es importante que coloques el valor más bajo que hayas usado en tus objetos, para que no te ocurra lo mismo que a mí. Al colocarle el valor alto que tenía en el cabello base, mi flequillo perdió detalle, porque anteriormente lo había trabajado en un valor mucho más bajo, y por eso tuve que volvérselos a hacer. Entonces, mientras más números bajos tengas, más detalles podrás hacerle a tu modelado, y mientras más números altos, menos detalles podrás hacer. Ahora solo es cuestión de suavizar algunas partes e ir integrando ambos objetos según la referencia. Puede que no te quede igual, pero no te preocupes porque todo se trata de la práctica. Yo no soy experta esculpiendo, pero hago lo mejor que puedo. Ahora solo queda por esculpir los chonguitos y haremos los mismos procedimientos que hemos hecho anteriormente. Agrego el modificador de simetrizar para luego empezar a colocarle los accesorios en el cabello.
Como puedes ver, cada objeto al duplicarlo se coloca de un color diferente, y eso es porque en el material agregué un nodo de rampa de color y uno de información de objeto, para luego conectarlo desde la opción aleatorio a la rampa de color. Y ahora lo último que queda por hacer es colocarle un material a tu cabello como normalmente lo haces, iluminar y sacar el render. Y este ha sido el resultado final. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como nat.ilu, tanto en Instagram como en TikTok. Y si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y suscríbete al canal. ¡Chao!